La Segunda Guerra Mundial fue el acontecimiento más importante del siglo XX. Marcó un antes y un después en la historia y a día de hoy seguimos recordando y aprendiendo sobre este acontecimiento y asimilando la dimensión ética y política que tuvo. En esos campos y en los países europeos involucrados se vivieron los horrores más inimaginables que se les puedan ocurrir. En esos lugares también se encontraban personas, como vos y como yo, que tenían que buscar el modo de sobrevivir a tales circunstancias. Bien sea por impulso de familiares, por simple resistencia física, o por algo que le daba sentido a sus vidas. Guido es un ciudadano italiano que busca hacerse un lugar en una ciudad y en ese proceso se enamora de una mujer llamada Dora. Entre risas, atmósfera de optimismo, algunas casualidades, estas dos personas logran coincidir y conocerse al punto de formar una familia, teniendo un niño llamado Josué. Luego de una historia de origen muy buena nos ubicamos en un contexto donde el régimen fascista asciende con mano dura y donde nuestro protagonista y su familia son discriminados de la peor forma por su religión. Es curioso cómo en un salto temporal pasamos de las risas y la emoción al miedo. Guido abriendo una librería, casándose, teniendo un hijo y de un momento para el otro lo perdió todo. Y ese todo de Guido era su familia, porque como sabrán, cuando las personas como él eran los obligaban a separarse. Los más aptos hacían trabajos forzosos y los inaptos eran llevados a cámaras de gas. Y hay algo curioso en la película y es que su actitud, tanto en el principio de la película como en una situación tan atípica y cruel como esta, es la misma. Es un hombre que disfraza el horror contándole a su hijo que si completan ciertas pruebas, al final de estas van a obtener un premio. Y el premio en cuestión es un tanque, algo que previamente nos habían dejado claro que al niño le encanta. Como vemos, la actitud de Guido es algo que previamente se había planteado. Es un tipo optimista, que siempre se rebuja como puede y que parece tener un don para salir bien parado. Es curioso cómo Guido, a pesar de estar en una situación delicada en la cual poco y nada puede hacer, en ese poco encuentra que a lo mejor puede cambiar su actitud ante tales circunstancias. Viktor Frankl nos dice que es sabido que el humor, más que cualquier otra cosa, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse ante cualquier situación, aunque sea por un instante. Dora también se encuentra aislada y con un vacío por no poder encontrar al esposo y al hijo. Me llama la atención cómo Guido no solo mantiene su actitud y no se deja doblegar por lo que está viviendo, sino que en este disfraz que le pone a su realidad, encuentra también su propia tranquilidad. Algo que le ayuda a estar más conectado consigo mismo y que lo distrae, aunque sea por un momento. Muy similar al paralelismo con la ya conocida historia de Ana Frank y su diario, el cual relataba los años de una adolescente encerrada por los acontecimientos de la Segunda Guerra y que precisamente este diario le ayudaba a hacer un descargo, a dejar registro y a tener algo más a lo que aferrarse en esa situación tan delicada. Por otro lado, las similitudes no terminan ahí entre el ex bibliotecario y la joven escritora. Ambos están encerrados en un lugar en contra de su voluntad. Hay familiares presentes, pero eso no quita el peso mental que involucra un encierro involuntario. Ambos, como mencioné, tienen un momento apartado de las actividades que hacen día a día, Ana al diario, Guido a Josué, y ambos en sus relatos no actúan resignados ante sus circunstancias, sino que tienen la esperanza de que todo esto va a terminar. Me llama la atención el espíritu tan fuerte de un padre tratando de cuidar a su hijo y de un adolescente común y corriente que en su actitud frente al dolor busquen conseguir un logro excepcional, como si algo los esperara en el futuro, como si a pesar de todo sigan manteniendo el sentido de sus vidas. Y esto también es un logro excepcional por parte de personas como Guido o Ana, la actitud frente al dolor. Ellos no están pensando constantemente en el final más trágico posible, no están pensando en los peores desenlaces, sino que están sobrellevando la situación con otra actitud, porque en una situación tan límite como esta, uno esperaría encontrarse apatía, irritabilidad. En materia de psicología y prisioneros hay un estado que se le denomina despersonalización, que llega a tal extremo de tener que aprender a sentir alegría otra vez y de que las cosas que son cotidianas ahora parecen irreales. Pero en historias como estas no llegué a ver eso, al menos no era una constante. Y mientras miraba esta fantástica película me preguntaba todo el tiempo, ¿por qué? ¿O cómo? ¿Cómo ha seguido para convivir con el horror día a día? ¿Cómo ha seguido para tener dos ojos para sí mismo y para Josué? ¿Por qué no le cuenta la verdad? ¿O por qué lisa y llanamente no se rinde? Y en esta historia entran dos cuestiones de las que hay que hablar, empezando por la libertad humana. Miren, al hombre le pueden sacar el auto, le pueden sacar la plata, le pueden sacar la casa y todos los bienes que se puedan imaginar, pero hay algo que nunca van a poder sacarle y es la posibilidad de elegir. Inclusive en momentos de suma tensión, el hombre puede tomar decisiones que lo determinan y hacerse responsable de ellas, asumir sus consecuencias y cargarlas a la espalda. Guido era el único del campo que mantenía esta actitud a pesar de sus circunstancias. Cada movimiento que hacía era arriesgarse y eso forma parte de elegir también. Elegir ser un buen padre, elegir jugar con su hijo, elegir hablar por altavoz con su esposa,
elegir burlar la seguridad para garantizar el bienestar de su hijo y demás ejemplos que nos demuestran cómo este hombre comprendía esta idea y cómo los directores la dejaron plasmada en la película desde el inicio. Y la segunda cuestión de la que hay que hablar es que el ser humano sí es el creador de los campos, es el que secuestró a estas personas, es el que inició una guerra a escala mundial y así como tiene esa capacidad de destruir, también tiene la capacidad de amar. Es la característica más distintiva de esta historia particular, es la línea que separa a Guido del resto. Esta unicidad y esta singularidad le confieren un sentido a su vida y le confieren la capacidad de amar, en este caso, a Josué. En el tercer acto me encantaría que esta historia tenga un final agradable, pero por desgracia, al igual que el diario de Ana, no puedo relatarles ese final, sino uno que es trágico, uno que involucra a Guido, que sigue con este juego que inventó para Josué y que en el final de la guerra, que debería significar liberación y buenas noticias, terminamos viendo una cacería. Un Guido con Josué en brazos decide ponerlo a cubierto, fingiendo que él es el ganador del premio, pero nosotros sabemos que Guido teme por la vida de su esposa, así que va a buscarla. En el medio se encuentra con un soldado del régimen que lo obliga a ir con él y actuando se despide de Josué con una guiñada. Nada más doblar la esquina, vemos la sombra de Guido y lo único que escuchamos son disparos. Luego de que el horror haya pasado, Josué deja de esconderse para verse sorprendido por el famoso tanque y reencontrarse con su madre. Le relata lo acontecido y sobre el final de la película vemos como la familia de Guido, por muy loco que suene, finalmente sobrevivió. Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, uno de los libros que fue inspiración para la realización de este video, menciona que la vida es la que espera algo de nosotros, que vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida misma nos plantea. Víctor, al igual que Guido, fue prisionero en los campos y precisamente encontrar un propósito, aunque sea en un lugar tan horrible, fue lo que lo ayudó a sobrepasar sus dificultades. Por su propia experiencia en estos campos y en el pasar de los años, fundaría una nueva forma de hacer terapia llamada logoterapia. Y como pudieron escuchar a lo largo del video, esta idea de sentido es algo que está presente en todos nosotros. ¿Cómo Guido no va a hacer todo lo que está en sus manos cuando tiene un hijo y una esposa que lo están esperando? ¿Cómo no va a inventarse un juego cuando lo que busca es preservar la vida de su hijo? ¿Cómo no va a hacer malabares en un campo de trabajo forzoso cuando en su corazón reside la esperanza de salir de ese lugar con su familia y volver a esa librería con la que tanto soñó? Eso solo puede explicarse si dentro de la bolsa del sentido metemos a su familia, entendemos que el ser humano se mueve bajo libre albedrío y que así como tiene la capacidad de destruir, también tiene la capacidad de amar, porque nada ni nadie puede intercambiar el afecto de un padre hacia su hijo y viceversa. Aún en la adversidad, Guido tenía un porqué que le hacía soportar cualquier cómo. Guido, a pesar de sus circunstancias, entendió y se convenció sobre su supervivencia, y si no era la de él, era la de su familia. Guido, incluso en el final, entendió que la vida es bella.